esta transmisión que se está llevando a cabo a través de la plataforma de Zoom y a través de Facebook. Sean todas y todos bienvenidos a esta transmisión que se lleva a cabo gracias a la División de Extensión Universitaria de la FES Iztacala, y vamos a dar inicio precisamente con esta ponencia de la maestra Lourdes López Munguía, que nos está haciendo el favor de acompañarnos el día de hoy para darnos precisamente esta ponencia, y que pues bueno, estaremos a punto de iniciar. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar presentes. Damos inicio, solamente estamos admitiendo a los últimos integrantes y estamos dando inicio. Me voy a tomar la oportunidad para poder presentar a la maestra Lourdes, que nos va a estar acompañando el día de hoy. La maestra Lourdes estudió la licenciatura en Psicología y un diplomado en Psicoterapia desde el enfoque centrado en la persona, ambos por la Universidad Nacional Autónoma de México, en la FES Iztacala, y en 2017 obtuvo su maestría por la Universidad Alberto Hurtado en Santiago de Chile. Su trabajo pastoral la ha llevado a ejercer como psicoterapeuta y acompañante espiritual para personas privadas de libertad, menores migrantes, menores víctimas de tráfico humano y en riesgo, así como los miembros de la comunidad en general en México, Nicaragua, Chile, Estados Unidos y el Congo. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Chicos, chicas, recuerden que pueden ustedes participar en cualquier momento. Solamente es cuestión de levantar la mano o de prender su micrófono si lo requieren. Solamente recuerden que en el transcurso que la maestra está presentando, por favor, tengamos todos nuestros micrófonos apagados, por favor. Al finalizar la sesión, pues vaya la maestra Lourdes nos va a hacer el favor de contestar preguntas o las preguntas que ustedes estén dejando aquí en el chat de Zoom, y a través de Facebook también pueden estarnos dejando sus preguntas y dudas para que la maestra nos responda al final de su ponencia. Maestra, le damos la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ok, yo creo que ahí está mejor. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas a todas. Bueno, intentaré durante este ratito de compartir con ustedes lo que es el trauma psicológico y el crecimiento postraumático. Así como se habla mucho en la sociedad del estrés postraumático, se ha encontrado desde los años 90 la fuerza que tiene el crecimiento postraumático. Y es ahí que está centrada la ponencia de hoy. Entonces, bueno, iniciamos. Voy a compartir la pantalla para que podamos iniciar. Okay. Bueno, yo creo que en algún momento todos y todas hemos tenido una experiencia cercana de trauma, sea que la hemos vivido personalmente o que la hemos experimentado desde las experiencias comunitarias o de otras personas cercanas a nosotros, nosotras. Entonces, la primera pregunta que yo tendría para ustedes, si quieren responder vía chat, vía voz, pueden irlo haciendo. ¿Qué hemos escuchado sobre trauma? Si 2 o 3 personas pueden decirnos, ¿qué hemos escuchado sobre trauma? ¿Qué es un impacto doloroso? Nos dice Oscar. Gracias.
Un trauma se genera por una experiencia, exactamente, Maitzin. Alexa nos dice que es algo que nos marcó en algún momento de nuestras vidas. Minerva nos dice, es un golpe emocional del que una persona no se puede recuperar. Leticia nos dice que es una herida emocional. Es un evento, perdón, se me fue. Es un evento que afecta principalmente nuestra estabilidad emocional y física. Elena nos dice que es un evento catastrófico del cual no se pudo salir o encontrar solución. Una fuerte experiencia que no hemos superado. Ok, bueno, con estos es un evento que deja una herida en el alma, nos dice Brenda. Entonces, Zaira nos dice una situación que causa dolor constante. Bueno, con estas participaciones, yo creo que podemos ya tener una idea de que cada uno, cada una hemos experimentado de manera cercana o lejana el trauma, que es una experiencia que marca un antes y un después en nuestra vida. Sea una experiencia que, como decía yo, no nos parte la vida en dos, sea una experiencia que afecta a toda una comunidad. Entonces les invito a ver este video. Es un video sin voz, simplemente la música, y que podamos verlo a la luz de lo que es el trauma. Después lo vamos a comentar. Entonces, hagamos un poquito el análisis de este cortometraje. ¿Sí? Como decían ustedes, es una experiencia dolorosa, pero ¿qué más podemos ir sacando de este cortometraje? Si alguien quiere también participar aquí, ¿qué les dice en torno a la experiencia de trauma estos 2 minutos
de video. Aralis nos dice, el trauma siempre se encuentra la manera de salir, manifestarse, ¿no? Siempre encuentra, el trauma siempre encuentra una manera de salir. Es un impacto doloroso. Se genera por una experiencia, nos dice Maitzin. Alexa nos dice que es algo que nos marcó en un momento de nuestras vidas. El pequeño se siente avergonzado, nos dice Marcos. Cintia nos dice, contar con personas que te acompañen en el proceso ayuda a sanar. Eso es clave, clave, clave. ¿Eh? Sigue sucediendo en la mente, el dolor sigue vívido. Dice, Blanca nos dice que tratas de ocultar el trauma, pero tarde o temprano se manifiesta en nuestra vida. Noemí nos dice que se queda guardado en la persona y cuando hay otro evento similar lo puede relacionar y volverse a activar. El trauma al compartirse genera liberación emocional, lo cual es inicio de sanación, que siempre habrá alguien interesado en apoyarnos, que podemos sanar y que hay personas que nos ayudan a sanar. Que los eventos normales pueden relacionarse con malas experiencias, exacto. Machi nos dice, se ve como una mancha, el trauma es una mancha que permanece y es visible. Necesita que se ocupen de la mancha, exacto, que dejan una huella. Es un suceso por demás doloroso y vergonzoso y si tenemos con quién hablarlo o superarlo, te hace aprender a vivir con él. Nos vamos a dejar los otros mensajes un poquito para ir caminando. Sí, en realidad este cortometraje nos ayuda a identificar. Hay una experiencia traumática, en este caso, el adulto que golpea al pequeño. Esa es la experiencia traumática, pero no es el trauma en sí. El trauma es el aftermath, que diríamos en inglés, lo que pasa después. ¿Ah? Entonces, cuando hay un evento desencadenante, como que la maestra levanta la mano sin querer golpear al niño se espanta, porque esto le recuerda su experiencia traumática. Entonces, el trauma no es la experiencia, el trauma es lo que pasa en la psique, que conecta esa experiencia traumática con las experiencias cotidianas. El niño intenta funcionar, intenta socialmente funcionar, pero no lo logra, ¿no? Y como decía alguien, sale, ¿no? El trauma sale por donde menos queremos o por donde menos esperamos. Y hay muchas expresiones de esta experiencia traumática, entonces no podemos decir que hay una fórmula en el que si hay una experiencia A y un evento desencadenante B, entonces la persona va a actuar de manera C. No puede hacerse así. Cada persona tiene una manera diversa de expresar esa experiencia traumática. Y como decían, hay una necesidad de que alguien escuche, pero más que escucha, hay una necesidad de la persona víctima de narrar para pasar del ser víctima al ser sobreviviente. ¿Ah? En esta última experiencia en Congo
a mí me llamaba mucho la atención desde que llegué que hablaban de destraumatizar a las mujeres víctimas de violencias sexuales. No podemos destraumatizar a una persona, ¿no? Hay una necesidad de las víctimas de narrar para resignificar, acomodar lo que pasó. ¿Sí? Y eso hay que permitirlo. Entonces, un poco los objetivos de esta charla es en torno al trauma. Vamos a hablar un poco sobre el trauma y sus aproximaciones. Vamos a tratar de analizar los conceptos de trauma y las diferentes aproximaciones teóricas. Vamos a citar los diferentes tipos de trauma y sus consecuencias en el ser humano. Voy a dejar un poquito ahí para que podamos leer esto que estoy poniendo. ¿Ok? Entonces, sobre el crecimiento postraumático, yo les decía ya antes, socialmente estamos acostumbrados y hablamos mucho, mucho del estrés postraumático y todo lo que, las consecuencias del trauma, ¿no? Pero desde los años 90 hay algunos autores que empiezan a hablar de algo que han llamado crecimiento postraumático. Entonces, otro de los objetivos de esta charla será hablar y profundizar en los conceptos del crecimiento postraumático para después reflexionar sobre las posibilidades terapéuticas y de investigación de este crecimiento postraumático. ¿Hasta ahí todo bien? Bueno, espero que sí, sigamos. Entonces, ¿qué es el trauma? Ya lo dijeron, ¿no? Plasmo algunas imágenes primero. Hay traumas que son muy individuales, muy personales, ¿no? Hay traumas que son más colectivos, es decir, por ejemplo, como se veía aquí, ¿no? El colectivo de mujeres, ahora con todo el movimiento de las vidas negras que valen, el pueblo migrante, pero también hay traumas que son mucho más grandes de una población entera, como lo son los eventos eh, naturales, catastróficos, ¿no? Entonces, si ven, hay toda una gama de experiencias traumáticas y cada persona, cada pueblo reacciona de manera diferente. Entonces, para poder dar una definición, tomo la de Caruso. El trauma es una abrumadora experiencia ocasionada por eventos súbitos o catastróficos que sobrepasan la dinámica de la estructura psíquica de la persona. Es decir, la dinámica de la psique humana está más o menos en equilibrio y de repente el trauma es un evento que llega a romper, ¿no?, esta dinámica y originan en el ser humano una serie de respuestas que son intrusivas, que no pueden ser controladas y que pueden aparecer como repeticiones de lo ocurrido, a veces alucinaciones, sueños, muchas cosas, ¿no? Entonces, me voy a centrar un poco más en la aproximación teórica freudiana, porque es la base de las demás aproximaciones. Yo creo que hay mucho en cada una de las aproximaciones para poder trabajar desde el aquí y el ahora, sin quedarnos en el tema de Freud. Entonces, para Freud hay tres tópicas que las va planteando en la historia de su propia investigación y de sus escritos. Entonces, la primera tópica, Freud relaciona la histeria, ¿no? Aquí hay una histeria y tiene que ver con un trauma sexual. Para Freud, en el primer momento de su pensamiento sobre el trauma es eso. El trauma es siempre un trauma sexual y se constituye en la temporalidad del después. Está escrito en francés, après coup, después del golpe, digamos en español, a la experiencia misma. Es decir, el trauma no se constituye en el ahora, sino en el después. Y esta es la novedad de Freud.
en la primera tópica. Entonces, hay una potencialidad traumática del recuerdo. No es el trauma mismo, sino, o la experiencia traumática misma, sino el poder que tiene el recuerdo de esta experiencia traumática sobre la psique. Entonces, lo más novedoso, digamos, y que seguimos trayendo hasta ahora de Freud, es esto, ¿no? Hay un evento anterior de connotación sexual, perdón, y que es conectado con el acontecimiento reciente, que puede no ser sexual. Esa es la dinámica del trauma. Entonces, ya en la segunda tópica, más allá del placer, aquí empieza Freud a hablar de las neurosis traumáticas, de la recreación involuntaria y de los sueños traumáticos. Entonces, aquí ya no es el principio del placer, no me voy a tener en todo eso porque los psicólogos saben más de, es decir, ustedes como psicólogos ya han estudiado esto, ¿no? Entonces, los sueños traumáticos, ¿por qué el sueño no me produce placer, sino es una pesadilla de lo que viví, ¿no? Son sueños que vienen impulsivamente. Hay reacciones involuntarias y a veces muy fuera de lugar. Y hay neurosis traumáticas. Entonces, todas estas expresiones intentan restaurar la inercia, la dinámica de la personalidad que se vio truncada durante la experiencia traumática. Durante la tercera tópica, ya Freud habla de la angustia. Cuando vemos a una persona que ha vivido una experiencia traumática como nosotros aquí en México después de un terremoto, hay una angustia y hay una reacción muy sensible al peligro. Entonces, es como esta experiencia que tengo tan fuerte que, como diríamos en el lenguaje coloquial, estoy de mírame y no me toques, ¿no? Porque es muy sensible la experiencia y entonces hay una reacción de angustia. Espero que hasta ahí no haya ninguna duda. Si hay alguna duda, vayan escribiendo en el chat. Bueno, ya Carl Jung, hace una relectura de lo que hablaba Freud y bueno, aquí puse un esquema de lo que él veía como la dinámica de la personalidad, ¿no? Entonces, esta dinámica es un proceso de individuación, ¿no? El desarrollo de la personalidad tiende a hacer un proceso de self, y poder lograr la individuación. Esa es la totalidad psíquica de la persona, esta dinámica entre estas tres fuerzas. Entonces, cuando viene un trauma, esta dinámica se rompe y, perdón, hay esto que se llama el sistema de autocuidado del self. Entonces, sobre todo los infantes o los niños que han vivido un trauma fuerte, crean un sistema de autocuidado del self, que es como una reequilibrarse por sí mismo. Entonces, cabe decir, por ejemplo, que las personas que han vivido demasiado trauma, pueden tener una tendencia a la ruptura de este sistema de autocuidado del self y por tanto a una enfermedad psiquiátrica, psicosis, etcétera, ¿no? Esquizofrenias, etcétera. Para Ferenczi, lo que decíamos del video, ¿no? La persona sobreviviente necesita de un grupo social donde se puede elaborar el trauma. Entonces, por ejemplo, ahora que se ha hablado mucho de Me Too, ¿no? Cuando una niña o una mujer narra su experiencia de abuso sexual y la familia
la mamá, el papá no le creen. Ahí hay una retraumatización. Y entonces, este trauma, esta experiencia traumática, se vuelve una experiencia muy complicada, porque no hay una posibilidad de sentir el soporte, el apoyo y sobre todo de la familia. Ferenczi habla mucho sobre la familia en la elaboración del trauma, porque para él no es solamente la persona que ha vivido la experiencia traumática, sino que toda la familia de alguna manera ha vivido la experiencia traumática, aunque no la hayan experimentado, simplemente porque una persona de esta familia ha vivido la experiencia. Por último, para Winnicott, Winnicott sostiene que hay un derrumbe de la fe en el ambiente que sostiene a la infancia. Entonces, él empieza a hablar ya de la narrativa, ¿sí? Que después Caruth retoma muy fuertemente. Es esencial la posibilidad de narrar la experiencia. Y muchas veces cuando en terapia llega una persona que acaba de vivir una situación complicada, por ejemplo, se quemó la casa donde vivo, ¿ah? Entonces, la psique no alcanza a ordenar, ¿sí? Porque está en un momento de desequilibrio y es muy difícil que la persona pueda narrar o pueda hacer una narración coherente de los hechos. Es por eso que es esencial en la terapia de trauma la posibilidad de permitir a la persona que narre una y otra vez y desde diferentes perspectivas y con diferentes técnicas, que narre una y otra vez su historia, para que en algún momento toda esa historia que en un principio, después de una experiencia traumática que me rompe la vida, pueda encontrar un sentido, una lógica a esa experiencia. Entonces, en muchos momentos, sobre todo en el sistema legal, ¿eh? Por ejemplo, una mujer abusada sexualmente llega y narra su experiencia a la trabajadora social o al policía, a los agentes ministeriales, y trata de narrar una historia, pero después narra otra historia y después narra otra historia. No es que la persona esté mintiendo, es que la persona necesita tiempo para acomodar y para dar lógica a esta narrativa. Por eso es muy importante que en los ministerios públicos, en las delegaciones, hay un psicólogo o psicóloga que pueda ayudar a este proceso de relectura, porque este proceso de relectura no está planteado en nuestros sistemas legales. Entonces, algunos tipos de traumas, sin querer ahondarlos todos, ¿no? Trauma agudo se da por un solo evento estresante y peligroso. Ahí tenemos la imagen de un terremoto, ¿no? Es un momento donde todo se derrumba, ¿no? El ciclón, como decía yo, se quema la casa, un accidente fuerte que me cambia la vida de un momento a otro, ¿no? Por ejemplo, que quedo inválida. Todo ese tipo de cosas son traumas agudos. Uh-huh. Hay un trauma crónico. Este resulta de la exposición repetida y prolongada de eventos estresantes. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar. Hay tipos de violaciones que son continuas. Eh, Hay también, por ejemplo, el tema de guerras muy largas, como la guerra de Siria, eh, guerras que no son cortas, ¿no? Y el trauma relacional complejo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta caricatura, mmm, les dejo leerla. Entonces, si ustedes ven esta experiencia del papá con la mamá, la violencia entre ellos se repite con los hermanos. Esta exposición de los niños a una relación
de violencia hace un trauma relacional complejo porque en la estructura mental de la persona, entonces yo tengo que relacionarme así, yo me relaciono así porque así he aprendido. Entonces, hay, por ejemplo, las personas que han sido secuestradas por mucho tiempo y que generan una relación que pudiéramos decir afectiva con el secuestrador, y que no es eso, es en realidad un trauma relacional complejo por, ahorita vemos. Entonces hay una exposición continua, hay una desregulación afectiva y fisiológica, que es esto, ¿no? Entonces yo me relaciono con mi kidnapper de manera enferma. Ya no sé si lo quiero, lo amo o lo odio, porque hay una situación de premio-castigo, ¿no? Que es lo mismo que pasa también en la violencia intrafamiliar. ¿Por qué no salen las mujeres que son golpeadas, golpeadas, golpeadas por esta desregulación afectiva? Porque ya no saben cómo actuar. Hay una parte de recompensa que les hace quedarse ahí y hay una parte dolorosa que les hace huir de ahí. Entonces no logran eh, clarificar la mente para poder tomar una decisión. Y ahí está la ayuda de la persona, del terapeuta. Hay una desregulación de la atención y de la conducta, hay una desregulación del self, es decir, yo no me veo que si no soy una víctima. No sé si está bien dicho, pero es eso, o sea, yo no puedo vivir si no soy una víctima siempre. Entonces hay una desregulación del self, ¿ah? Y hay una desregulación en las relaciones. Por eso las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar dejan también a sus familias de origen, empiezan a encerrarse como en una burbuja, porque hay esta desregulación en las relaciones, dejan de tener amistades, etcétera. Espero que hasta ahí vamos bien. Entonces, reacciones comunes, hay reacciones físicas que tienen que ver, bueno, trastornos del sueño, sea el dormir en exceso, el no poder dormir, eh, obviamente toda esa gama que hay en el trastorno del sueño, los dolores psicosomáticos de todo tipo y los trastornos digestivos. Entonces, podemos decir que la persona entera se desregula, si podemos decir así, se quiebra un poquito eh, por la reacción tan fuerte al trauma. Hay reacciones psicológicas, esto que hablábamos de los recuerdos intrusivos, ¿no? Yo estoy viendo una película, estoy viendo Encanto y de repente me acuerdo eh, que me asaltaron hace 3 semanas, por ejemplo, ¿no? Y revivo toda la experiencia. Y no tiene nada que ver con lo que estoy, pero hay recuerdos que llegan así realmente de manera intrusiva. Hay reacciones exageradas, como les decía yo, la experiencia está muy a flor de piel, entonces si me tocan, reacciono, ¿no? Y no de una manera lógica a veces, ¿no? Hay pérdida de la memoria, es como si el cerebro dice, no puedo más, o sea, no, hasta aquí me da, no puedo más, entonces ahí está una pérdida de la memoria. Y hay también una dificultad para narrar los eventos, que era lo que yo les decía, ¿no? A veces es tanto el choque que no logran narrar, ¿no? En un tiempo me tocó acompañar a una población en Chile justo después de los incendios forestales. Y era impresionante cómo la gente estaba así como, digamos, aplatanada, ¿no? Sin poder moverse, pero sin poder narrar. Era como demasiado lo que habían vivido en un momento. Se les acabó su casa, su tierra para sembrar, todo, 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 de un momento a otro, ¿no? Entonces, era como mucho para que el cerebro lo pudiera procesar. Y para eso es necesario el tiempo y la escucha.
alguien que escuche. Obviamente hay pesadillas y sueños recurrentes, que era lo que veíamos ya antes. En cuanto a las reacciones espirituales, hay un cuestionamiento de las propias creencias y puede ser que yo no le llame Dios, pero yo creo que la vida es para vivirla feliz y después de un trauma fuerte, esa creencia de la felicidad de la vida se ve cuestionada porque no es así, ¿eh? Entonces, es importante en los procesos terapéuticos revisar cuáles son las creencias de la persona que han sido trastocadas y que necesita rehacer de alguna manera, porque las creencias dan estructura, dan soporte a la persona también. Y hay una pérdida del sentido de la vida. No siempre, pero sí hay momentos y hay traumas y hay personas que tienen que pueden llegar a experimentar una pérdida del sentido de la vida y es ahí que es importante el acompañamiento, la terapia, los grupos de encuentro, la posibilidad de hablar y de encontrar a otros, a otras, para reconocer que yo no soy la única que ha vivido esto. No sé si hasta ahí hay dudas, si nos seguimos. Entonces, pudiéramos hablar de procesos de recuperación, aunque igual, ¿no? No es una recuperación lineal, dependiendo de la intensidad del trauma, dependiendo eh, mm, de del tiempo que haya vivido la experiencia traumática y dependiendo de la persona misma. No es una cuestión lineal, hay veces que se camina un poco y se regresan 3 pasos, ¿no? Yo creo que en este momento está tan fresca la experiencia del COVID que podemos reconocer en las personas y en las familias que han perdido familiares este movimiento de, bueno, hay días que puedo levantarme y puedo seguir adelante, hay días que no puedo levantarme, que no quiero seguir adelante. Y esos son los procesos de recuperación, adelante, atrás. Pero bueno, podemos hablar de una etapa de las etapas de recuperación como una necesidad de restablecer la seguridad. Algo que la experiencia traumática nos quita es la seguridad. Es decir, si yo había crecido en una familia más o menos estable, de repente la muerte súbita, violenta de mi padre, me hace entrar en un momento de inseguridad profunda de mi propia vida, ¿no? Entonces, es necesario hacer un momento para restablecer la seguridad básica humana. Importante, y voy a insistir mucho y seguir insistiendo, reconstruir la historia de la experiencia traumática. Esto es base para reconstruir no solamente la historia, pero para reconstruir a la persona misma. Como decía, una experiencia traumática es un antes y un después en la vida del ser humano. Entonces, reconstruir la historia de la experiencia traumática nos da la posibilidad de reconstruir la historia personal y, en otro sentido, reconstruir el autoconcepto humano. Y obviamente restaurar la conexión entre la persona sobreviviente y su comunidad. Voy a hacer un paréntesis aquí porque en realidad a mí no me gusta mucho hablar de víctima. Las víctimas quedan siempre víctimas. Y el tema, nuestro tema es hablar de sobrevivientes. Porque una persona que ha experimentado un momento traumático ya es sobreviviente. No murió en ese evento traumático. Entonces, desde ahí, el poder reposicionar a la persona para continuar la vida de la manera que ella o él quiera, de la manera que ella o él piense que es lo mejor, pero poder quitar del vocabulario la palabra víctima para pasar a la palabra sobreviviente. Entonces, bueno,
En cuanto al crecimiento postraumático, eh, Tedeschi y Kaol dieron esta definición que se ha ido reconstruyendo y esta es la que dieron en 2010, si no me equivoco. Es la experiencia subjetiva del cambio psicológico positivo que es conseguido por un individuo como resultado de la lucha con el trauma. Me pueden decir, bueno, es que eso es resiliencia. No. Es decir, la resiliencia es parte del crecimiento postraumático, sí. Es necesaria una cierta resiliencia para poder vivir un crecimiento postraumático, pero es mucho más que la resiliencia. El crecimiento implica un movimiento interno y personal de deseo, de voluntad para llegar a él. La resiliencia es algo que ya hemos aprendido y que nos ayuda a enfrentar, pero que es importante que en el crecimiento postraumático hacer un proceso, hacer un camino que vamos a ir viendo. Entonces, hay condiciones que posibilitan, ¿no? Obviamente, si la persona tiene un cierto nivel de resiliencia, ya hay un paso adelante. ¿Ah? Tiene recursos sociales, es decir, una red de apoyo social, sea la familia, sea amigos, sea una comunidad de apoyo. ¿No? Por ejemplo, en el tema del pueblo migrante, ¿ah? Cuando llegan a Estados Unidos o al lugar a donde llegan, el tener estas comunidades de apoyo es esencial para poder sobrevivir las experiencias traumáticas. El tiempo, aunque no es lo único, el tiempo nos ayuda para la relectura, para poder gestionar las emociones. Ah, el apoyo en un espacio protegido de escucha, es decir, la terapia. El soporte de las espiritualidades, sea la que sea, el soporte de algo trascendental, ayuda al restablecimiento sobre todo de la seguridad, la capacidad de adaptación y la capacidad de nombrar y narrar la experiencia. Entonces, Tedeschi y Kaol hablan de 4 áreas del crecimiento postraumático. Un cambio en el sentido de sí mismo, es decir, si no me hubiera pasado esto, si no hubiera vivido el terremoto de 2017, yo no me hubiera dado cuenta de lo que era yo capaz de hacer. Yo no me hubiera dado cuenta de la fuerza que tenía. Entonces ahora me defino de otra manera muy diferente. Si no hubiera yo sido víctima de violencia sexual cuando era niña, yo no tendría ahora la capacidad de acompañar a otros, por ejemplo, o de ser compasiva con quienes han vivido la misma experiencia. Ese es el cambio en el sentido de sí mismo. Una transformación que dice, bueno, sí, esta experiencia fue muy dolorosa, pero después de hacer un proceso largo o corto, dependiendo, yo puedo decir, esta experiencia me ha ayudado a ser lo que hoy soy. La segunda área es una transformación en las relaciones interpersonales. Puede ser que antes de la experiencia traumática yo estaba en pleito con mi mamá, me pasó con una interna en Santiago de Chile, con una mujer privada de libertad. Yo estaba en mucho conflicto con mi mamá, no podíamos llevarnos bien y esta experiencia traumática me puso al borde de la muerte de tal manera que hoy me doy cuenta que la única que estuvo a mi lado fue mi mamá. Y eso ha hecho que se retome la relación con su mamá. Entonces hay una transformación clara en las relaciones interpersonales. Hay un crecimiento existencial y espiritual. Es decir, bueno, si no me morí en, en el tornado X, es porque tengo un sentido de la vida, ¿eh? para seguir viviendo. Es porque un poder supremo me ha acompañado. ¿Ah? Entonces, todo eso es necesario durante los procesos terapéuticos ayudar a la persona.
cuando la persona puede decir, fíjate, ya no me siento la víctima, ahora sé que soy Lourdes y que tengo todo un futuro por delante y he cambiado, ya no estoy en relación con esta persona que me maltrataba, ahora sé que yo valgo lo necesario para poder relacionarme de otra manera, ¿no? Es ahí, en ese espacio terapéutico que pueden hacerse todas estas transformaciones. Y el último, que no es el menos, es el crecimiento vicario. Es decir, nosotros como terapeutas, como personas que podemos escuchar a otra persona que vive una experiencia traumática, cómo esta experiencia me ha hecho crecer. Eh, por ejemplo, ¿no? Cómo la experiencia de escuchar a esta mujer que ha sido víctima de trata humana es tan fuerte para mí que me da una posibilidad de mirar el tráfico humano de otra manera, de mirarme yo como terapeuta de otra manera. ¿Qué cosas de este acompañamiento, de este proceso terapéutico me ayudan y me hacen crecer a mí, terapeuta? Eso es esencial. Igual, así como hay un estrés postraumático vicario, del cual tenemos que ser muy conscientes, también necesitamos retomar y agradecer el crecimiento vicario que se nos regala en el acompañamiento terapéutico de las personas sobrevivientes. Ya voy terminando un poco con las conclusiones y las perspectivas. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Una experiencia traumática puede ser de una persona, puede ser de una familia, puede ser de una comunidad, puede ser de todo un pueblo, ¿no? Y yo creo que en este momento de nuestra historia necesitamos como terapeutas estar muy atentos, atentas a todos esos movimientos que están alrededor nuestro. Ciertamente llegan personas a terapia con necesidades muy específicas y puede ser que la persona en la primera, segunda, tercera sesión me diga, yo vengo porque estoy en depresión, o yo vengo porque no tengo autoestima, o etcétera. Pero poco a poco, cuando la persona se va abriendo, puede abrir una experiencia traumática, si es que la hay, no es necesario, pero si es que la hay, y podemos ser testigos de este proceso narrativo de la experiencia traumática, creo que ahí es donde podemos hacer un camino terapéutico que pueda ayudar a la persona a tener un crecimiento a partir de una experiencia dolorosa, una ruptura, un desajuste. No puede quedarse ahí. Hay maneras de reconstruir. Y ahora recuerdo, ¿no? Como esta leyenda china, ¿no? Que se rompe una vasija, nunca va a quedar igual, ciertamente, pero puede quedar más bella de la manera como la persona a quien acompañamos puede reconstruirse a sí misma. Entonces, en los procesos terapéuticos, creo que es importante posibilitar el espacio para la narrativa. Insisto e insistiré, desde la experiencia propia es importante permitir que narren una y otra vez y otra vez y otra vez, hasta que haga sentido para la persona la experiencia. Hay que facilitar, elicitar la resignificación del ser. Es decir, ¿y quién eres tú? ¿No? Después de esta experiencia, ¿quién eres tú ahora? ¿Qué hay de nuevo en ti, en este camino de reconstrucción siempre? ¿Y cómo se van reformulando las relaciones? Obviamente, es importante, es esencial no olvidar a quien escucha. ¿Cómo este acompañamiento terapéutico me hace crecer a mi terapeuta?
Y si no soy terapeuta, ¿cómo esta escucha, cómo esta persona que me ha compartido su experiencia traumática me ha hecho crecer? Me hace ver la vida de manera diferente, tal vez. Eh, en el tema de la investigación, ¿no? eh, yo creo que sería muy interesante investigar en este momento sobre el COVID y el crecimiento postraumático, perdón. Cómo la experiencia de la enfermedad ha afectado a la persona enferma, pero también a la familia, y cómo se pueden hacer procesos de crecimiento postraumático en las familias, sobre todo. La experiencia muerte y duelo por COVID, cómo se puede acompañar. Es que hay un crecimiento postraumático ahí también. Y cómo se puede ver el crecimiento postraumático en el personal de salud. Estas son líneas de investigación que se me ocurren. No sé, puede haber muchas más, ¿no? En términos de violencias sexuales, eh, el crecimiento postraumático en la persona sobreviviente, en la familia y en los procesos de reintegración personal, familiar y laboral. En cuanto a los conflictos armados, porque bueno, escuchamos de Ucrania, pero hay muchos conflictos armados, incluso aquí en México podemos encontrarlos, ¿no? Pero bueno, en muchas partes del mundo. Como la violencia extrema, es que esta violencia extrema puede generar al final un crecimiento postraumático, ¿no? Y cómo las infancias que viven conflictos armados, cómo van a crecer, cuál es el crecimiento postraumático que pueden experimentar las personas refugiadas, y las comunidades que expulsan y las comunidades que acogen, cómo ese crecimiento postraumático se pone en juego también ahí. Y por último, en cuanto a los desastres naturales, ¿no? Cómo la población afectada puede vivir un crecimiento postraumático, ¿no? Y ahí, yo no sé si hay estudios, pero después del terremoto del 85 aquí en México, yo creo que vivimos como país un crecimiento postraumático bien interesante, ¿no? Que habría que releerlo y habría que ver qué nos da de luces ahí. Los duelos, ¿eh? Las reconstrucciones, cómo el reconstruir mi casa después de que quedó en la tierra me ayuda a vivir un crecimiento postraumático, el tema de las migraciones. Bueno, solamente algunas líneas de posibles investigaciones. Eh, Aquí rápidamente, bueno, esta es un poco la bibliografía que utilicé para esta presentación. Mm, y me quedo con esta frase de Shelley Rambo. Si leemos esta historia sagrada como la historia de sobrevivencia, nos vemos lanzados a pensar sobre lo que significa permanecer tras una muerte que escapa de nuestra comprensión. Ser testigo de esta historia sagrada es también recibirla por la verdad que dice el amor permanece y somos testigos del amor. Entonces, creo en estos procesos terapéuticos que somos capaces como terapeutas de permanecer en el dolor, de permanecer tras esta muerte que escapa a nuestra comprensión y poder reconocer que el amor permanece, que la vida vence y que somos testigos de esos procesos humanos que se reencuentran. Muchas gracias. Gracias, maestro, por esta ponencia tan maravillosa que nos acaba de regalar el día de hoy y creo que es un tema muy importante que pues, muchas veces a muchos de nosotros nos causa hasta la fecha conflictos, ¿no? En nuestro día a día y que no sabemos ni por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Y la importancia precisamente de este acompañamiento terapéutico que pues
debemos de tener en cuenta y debemos de llevar a cabo para poder tener una mejor calidad de vida, maestra. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora con las preguntas del público para concluir lo que sería esta sesión del día de hoy. Nos preguntan, maestra, ¿el trauma se genera por el desapego con los padres? No siempre, no es el desapego. Sin embargo, en las investigaciones, sobre todo el vínculo, la vinculación primaria que está ya formada, es esencial para poder experimentar una sobrevivencia. Si no hay un vínculo primario, es muy difícil la sobrevivencia de la experiencia traumática. Por eso es que es esencial la construcción de la vinculación primaria. Ahora, sí, hay experiencias traumáticas que tocan al vínculo primario, como es el abandono. Eso es claro, pero no todas las experiencias traumáticas son generadas en el vínculo primario, o en las vinculaciones primarias. Gracias. Y esta pregunta creo que iba algo encaminada a esta parte. Preguntan, ¿el trauma se desarrolla específicamente en la infancia o también se puede desarrollar en la vida adulta? Como decía, al principio Freud manejaba solamente la infancia como momentos del trauma, pero no, es decir, las investigaciones y de más en más nos damos cuenta que no, hay experiencias traumáticas a lo largo de toda la vida, ¿no? Y un ejemplo claro, el terremoto de 2017, ¿no? Es una experiencia traumática. ¿Que hay más posibilidades de elaborarlo cuando somos adultos? Sí, pero de todas maneras hay posibilidad de vivir experiencias traumáticas de adultos. Nos está preguntando Oscar, entonces la finalidad es encontrarle un sentido o una finalidad al trauma como fenómenos inevitables en el vivir. No, es releer y reconstruir esto que me pasó, esto que nos pasó, que me pasó. ¿Tiene algún sentido? Sí o no. No es que todo el trauma tenga un sentido. Hay experiencias traumáticas que están más allá de un sentido eh, y que creo que es también bueno decir, ok, no tiene sentido, no tiene sentido. No podemos meter todos los traumas dentro de un sentido. No todos los, hay cosas inevitables en la vida, pero hay también cosas que son evitables. Y entonces hay que hacer una diferencia clara ahí entre lo que sí se puede evitar, lo que no se puede evitar, pero creo que lo más importante es trabajar con el tema de la culpa. Sobre todo en las experiencias de violencia sexuales, las mujeres tienden a culpabilizarse. Entonces creo que más que encontrar una finalidad es desculpabilizar la experiencia traumática, releerla para decir esto no, de esto yo no tuve la culpa. No tengo por qué ser castigada por esta experiencia. No sé si me explico. Gracias, maestra. Nos está preguntando igual Leticia, ¿es trascender con la experiencia sobreviviendo a ella? Exactamente, ese es el tema. Es, esta experiencia no me define, no define lo que soy. Me da nuevos elementos de lo que soy, pero no me define. Trasciendo la vida, trasciendo esta experiencia por lo que ya soy y desde lo que ya soy. Y ciertamente los procesos terapéuticos son esenciales para poder reflejar y encontrar sentido. Gracias, maestra. Chicos, chicas, no sé si tengan alguna otra pregunta para la maestra antes de que se nos vaya, porque pues ya estamos por concluir esta sesión del día de hoy. Si no, pues agradeceríamos mucho a la maestra Lourdes por habernos dado esta gran ponencia el día de hoy. Maestra, estamos muy agradecidos con usted, a todos los participantes del día de hoy. Les agradecemos mucho precisamente
pues que estén aquí con nosotros en este día. Y pues la mandan a felicitar, maestra. Muchísimas gracias por su ponencia, excelente ponencia, muy valiosa información. Creo que alguien Bye. preguntaba sobre algún libro. Trauma and Recovery de Caruth es un libro que recupera bien lo que es el trauma desde la experiencia psicoterapéutica, hace un recorrido histórico y es un libro interesante. Está en inglés, pero es un libro muy interesante. Trauma and Recovery. Muchísimas gracias. Nos están haciendo llegar otra pregunta, maestra, antes de irnos. María Guerrero nos pregunta, ¿una experiencia traumática puede ser un factor de riesgo para desarrollar algún trastorno psiquiátrico? Sí, sí, no hay una estructura de la personalidad fuerte. Por eso es que es importante los vínculos primarios, porque ellos son los que generan una estructura de la personalidad más o menos estable. Entonces, si no hay de principio una base en la vinculación, en las vinculaciones primarias, una experiencia traumática puede lanzarnos hacia una cuestión psiquiátrica, hacia psicosis, esquizofrenia. ¿Sí? Pero Gracias. hay una base en la no vinculación primaria. Okay, perfecto, muchas gracias. Nos está preguntando también en Facebook, ¿cómo se refleja el trauma a un nivel corporal? Bueno, decía yo de los síntomas psicosomáticos, ¿no? Cuestiones de digestivas, de sueño, etcétera, pero ahora con todas las cuestiones corporales, hay cargas que se van sosteniendo en el cuerpo, energías, ¿no? Entonces, habría que hacer una investigación científica sobre los efectos en el cuerpo del trauma, que yo creo y percibo que sí los hay por mi experiencia en la terapia con sobrevivientes. Gracias, maestra. Y nos están preguntando de este lado, cuando un niño tiene el trauma de que lo abandonaron, de que lo abandonó su mamá, ¿cómo generarle la confianza? Pues yo creo que es un poco complicado responder así porque hay muchos factores, pero normalmente lo que en algún momento estuvieron haciendo Barudi, quien es el gran experto en vinculaciones primarias, es como tratar de recrear, también depende mucho de la edad del niño, de muchos factores, por eso no quisiera responder como tan claramente, pero tratar de recrear el ambiente de una vinculación primaria, un ambiente de seguridad, un ambiente de confianza para que el niño pueda generar una vinculación primaria, que no siempre el abandono genera una falta de vinculación primaria, porque a veces si el papá abandona al niño, puede ser que haya otras figuras, las tías, las abuelas, que cumplen la función para las vinculaciones primarias. Muchísimas gracias, maestra. Pues al parecer creo que son todas las preguntas que tenemos por el día de hoy. Reitero nuevamente el agradecimiento a la maestra Lourdes por habernos acompañado en esta tarde y pues muchísimas gracias a todas y a todos también por su participación y por su asistencia. Maestra, no sé si quiere agregar algo para cerrar lo que es la ponencia. Pues muchas gracias a todos, todas por acompañarnos. La verdad estaba muy nerviosa al principio y yo creo que es algo que me ha apasionado durante todo este tiempo por mi trabajo cerca de todo el mundo, ¿no? De los sobrevivientes. Entonces, muchas gracias por este espacio para compartir. Creo que es importante el poder compartir los saberes y las experiencias para poder enriquecerlos. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra. Chicos, recuerden que el link para solicitar la constancia de esta ponencia lo dejaron ya aquí en el chat de esta tarde para que lo puedan estar solicitando en caso de requerir. Muchísimas gracias a todas y a todos. Maestra, nuevamente muchas gracias y pues sería todo de nuestra parte. Hasta luego. Buenas tardes.